Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. En una noche que pasará a la historia, una noche en la que se ha confirmado que el rey Juan Carlos I ya no está en España, se va del país en el que reinó durante 39 años y se marcha por la puerta de atrás, tras meses de informaciones que han lapidado su propia imagen histórica sobre los supuestos fondos en paraísos fiscales amasados gracias a presuntas comisiones ilegales. Siendo sincero contigo, te diría que a mí me gustaría que me lo recordáramos como el rey que ha unido a todos los españoles y con ellos ha conseguido recuperar la democracia y la monarquía. El hombre que quería que lo recordaran así, el hombre que estaba llamado a pasar a la historia por su contribución indudable a la consolidación de la democracia de España, se va de España y se va en un intento de no dañar más la imagen de una institución que ahora encarna su hijo, no dañarla más de lo que ya lo ha hecho, con las actividades supuestamente corruptas, con las noticias de sus actividades supuestamente corruptas que ahora investiga la Fiscalía en Bélgica de forma indirecta y aquí en España, aunque también de forma indirecta, la Fiscalía del Tribunal Supremo. María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches. Para quien se incorpore a esta hora a la radio en esta noche de verano, vamos al literal de ese comunicado que ha enviado esta tarde en la Casa del Rey confirmando la noticia. Juan Carlos I se va de España. Sí, lo vamos a decir muchas veces, es un comunicado histórico que empieza con: Majestad, querido Felipe, con profundo sentimiento, explica, pero con gran serenidad, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos, remarca, fuera de España. He sido rey, continúa diciendo en la misiva, durante casi 40 años y siempre he querido, dice, lo mejor para España y para la corona. El rey emérito en este comunicado le explica a su hijo que la decisión de abandonar España no se especifica dónde se marcha, la toma con el mismo afán de servicio a España que inspiró su reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada. En este comunicado le manifiesta también al rey Felipe VI su absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de sus funciones desde la tranquilidad y el sosiego, dice, que requiere tan alta responsabilidad. Mi legado y mi propia dignidad, entre comillas, como persona, así me lo exigen. La carta que decíamos empieza con: Majestad, querido Felipe, termina con: mi lealtad de siempre, con el cariño y afecto de siempre, tu padre. Ni rastro de arrepentimiento, ni rastro de negación de todo lo que se le atribuye, que es muchísimo. Este comunicado, María, incluye también la valoración que el actual rey, Felipe VI, hace de la decisión que ha tomado o que le han tomado al rey emérito. Es más breve esta parte del comunicado, es el segundo punto concretamente, y entre tanta brevedad sí que le agradece los servicios prestados. En este documento remarca, abro comillas, la importancia histórica que representa el reinado de su padre como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia, y al mismo tiempo reafirma los principios y valores sobre los que se ha sentado en el marco de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Es, como decíamos, el segundo punto de un comunicado que ha enviado la Casa Real Zarzuela, en la que el rey Felipe VI le transmite su respeto y su agradecimiento ante esta decisión. El rey emérito se va de España, el rey emérito se va del país en el que reinó. No sabemos a dónde se va, a dónde se ha ido ya. No, damos por hecho que está ya fuera de Zarzuela. En Zarzuela oficialmente no lo comunican, habrá suponemos un posterior comunicado en el que se diga dónde está el rey Juan Carlos, pero sí sabemos que está ya fuera de Zarzuela, la que ha sido su casa, su residencia oficial, su residencia privada durante más de 60 años. El rey, aparte del comunicado, es histórico que se marche del Palacio de la Zarzuela, en el que ha vivido, en el que ha trabajado, en el que ha estado desde su boda con la reina Sofía, incluso cuando era príncipe, antes de ser rey, antes de ser jefe de Estado. Una tarde de comunicados. El primero, en el que el rey emérito confirma que se va de España. Y el segundo, que no es menor, el comunicado de su abogado, en el que confirma que va a comunicar oficialmente a la Fiscalía que, a pesar de que Juan Carlos I se vaya de España, no se fuga. Sigue, digamos, preparado ante hipotéticas convocatorias judiciales. Alberto Pozas, buenas noches. Eso es, buenas noches, Aimar. Llegaba poco después del comunicado de la Casa Real, el abogado del rey Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, dice que, a pesar de trasladarse fuera de España, permanece a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación, dice textualmente, que se considere oportuna. Se está refiriendo, sin nombrarlo, a la investigación que lleva desde hace meses la Fiscalía del Tribunal Supremo en torno al papel que jugó Juan Carlos I en la
adjudicación del contrato de la Vía a la Meca a empresas españolas y si cobró y qué hizo además con ese dinero, una comisión millonaria que habría ocultado al fisco durante años y cuyos detalles hemos ido conociendo en los últimos meses, qué hacía con ese dinero, cómo lo movía y dónde podría tenerlo en este momento. Además, según hemos sabido, como decías, esto mismo se lo va a decir a la Fiscalía, personalmente, a través de un escrito, para que la Fiscalía sepa que en cualquier momento pueden contar con él. En la Fiscalía, por lo que nos cuenta Aimar, no se han tomado esto ni mucho menos como un intento de eludir una posible responsabilidad, una posible denuncia, una posible futura, en el caso de que llegara imputación, porque en cualquier caso, si le quieren llamar a declarar, y salvo que el rey emérito quiera adentrarse en lo que sería una fuga, que no parece que sea el caso, pues no habría ningún problema en poder hacerlo. Así que entienden que esto no afecta a la investigación, que por el momento se está centrando en examinar toda la documentación que ha llegado de Suiza. Vamos a entrar ahora mismo en el pormenor de esa investigación que ha llevado al rey emérito a irse de España. Investigaciones indirectas, insistimos, ahora mismo no hay como tal ninguna causa judicial abierta en el único tribunal que en España podría juzgar al rey emérito, que es el Tribunal Supremo. Como tal no la hay. Lo que hay es una fiscalía del Supremo llevando a cabo las primeras investigaciones, ¿verdad, Alberto? Y a finales de agosto, como adelantó la SER, a finales de agosto la Fiscalía tiene intención de pronunciarse y decirle al Supremo, ¿veo o no veo caso? Eso es, hay un equipo de 5 fiscales, Aimar, encabezados por Juan Ignacio Campos, que es uno de los fiscales más veteranos del Tribunal Supremo. De hecho, se jubila o se debería jubilar el próximo mes de noviembre, examinando desde hace semanas pues toda esa documentación que ha ido llegando de Suiza en formato de comisión rogatoria y cuyo contenido pues hemos ido conociendo a lo largo de las últimas semanas. Hay fiscales especializados sobre todo en delitos económicos, sí. Eso nos da una idea de por dónde podría ir una posible acusación o por dónde van las pesquisas de la Fiscalía. También hay una fiscal especializada en cooperación internacional, porque todo esto viene de Suiza y va a ser muy importante la coordinación con el país helvético y sus autoridades. Todo esto parte de una investigación de la Fiscalía suiza y será a finales de agosto. En teoría puede haber cambios en el calendario, siempre el calendario judicial es un calendario un poquito demasiado volátil, pero en teoría a finales del mes de agosto la Fiscalía debería decidir si interpone una denuncia contra Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ante la Sala de lo Penal, la de Manuel Marchena, o si no lo hace. Aquí la clave, además, lo llevamos diciendo toda la tarde, es 2014, cuando abdicó. Hasta entonces estaba protegido por la inviolabilidad y después dejó de estarlo. Entonces habrá que ver qué se hizo antes, qué se hizo después. Supuestamente la comisión se cobró antes, por lo tanto estaría protegido por la inviolabilidad, pero todos los movimientos de dinero, o muchos de ellos, los movimientos que se hicieron supuestamente para ocultar ese dinero, que es en lo que se basa el blanqueo. Eso es, y ahí podría haber blanqueo, y ahí podría muchas veces, podría haber algún tipo de delito contra la hacienda pública, podría haber algún tipo de ocultación de bienes. Esta medida, la decisión de Juan Carlos I de irse de España se ha anunciado esta tarde, hacia las 6 y 5 de la tarde de un lunes 3 de agosto. Casi 5 meses después de que Felipe VI tomara un sábado o domingo, no recuerdo, 15 de marzo, domingo, ¿verdad, María? Sí, la decisión de privar a su padre de la asignación constitucional de 200.000 euros. Una asignación que recibía de fondos públicos, que ya no iba a recibir, y aprovechando también, hoy España está de vacaciones. En aquel momento España estaba en shock, entrando en un estado de alarma. En aquel momento, hace 5 meses, como digo, fue cuando el rey anunció que le quitaba esa asignación constitucional a su padre y que además renunciaba, que había ido a un notario para renunciar a su herencia. María, el rey emérito se va, pero Juan Carlos I no pierde el título honorífico de rey. Sí, va a seguir siendo miembro de la familia real y va a seguir conservando el título de rey que, como hemos dicho durante este programa, se le reconoció tras la abdicación, por lo que su estatus se mantiene invariable. A pesar de su decisión de irse a vivir fuera de España, ya hemos comentado que el gobierno aprobó un decreto antes de la abdicación en el que tenía tratamiento de majestad, una fórmula para plasmar su gratitud por las décadas de servicio a España. Esto no cambia. Tampoco cambia, se mantiene como miembro de la familia real, ahora acotada a los reyes Felipe y Leticia, a sus hijas Leonor y Sofía, y al rey Juan Carlos y a la reina Sofía. También se especulaba con que esto pudiera ser una posibilidad. Evidentemente, de momento, hasta hoy, sigue siendo miembro de la familia real. Recordamos que se sacó de la familia real a la infanta Cristina cuando el rey Felipe VI se proclamó, una decisión que también se aplicó para la infanta Elena. Las dos entonces salieron de la familia real, era un cortafuegos para que no salpicara el
casonos a lo que es la institución central. Se quedaron con los 6 y los 6 de momento siguen. En cuanto al estatus jurídico, bueno, como mucha gente sabe, sigue conservando el rey Juan Carlos I su aforamiento, por lo que solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo, y su marcha de España, como todo el mundo sabe, no afecta a su asignación, puesto que dejó de recibirla el mismo día en el que se anunció en ese comunicado que el rey renunciaba a su herencia y le quitaba la asignación de casi 200.000 euros al año. Y a quien no afecta tampoco esta marcha del rey emérito es a la reina emérita. A la reina emérita se mantiene exactamente igual, con el mismo tratamiento, sigue siendo familia real. Ella continúa con la agenda, ahora está mermada por la pandemia del coronavirus, pero de hecho el año pasado, cuando el rey en junio se retiró de la vida institucional, se retiró el rey Juan Carlos, pero no la reina Sofía, que desde entonces ha estado haciendo actividad institucional hasta que la pandemia irrumpió en la vida de todos los españoles. Comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mañana, a última hora de la mañana. Jefa de política de la SER, Nieves Goicoechea, buenas noches. Buenas noches, Aimar. De momento lo que conocemos es la reacción que ha difundido el gobierno y también una reacción en términos muy distintos a la reacción oficial del Ejecutivo por parte del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Sí, tenemos opiniones diferentes dentro del gobierno. Una es la que dicen fuentes oficiales, que el gobierno respeta las decisiones de la Casa Real. Esta es la única mención indirecta, muy indirecta a Juan Carlos I. No se le menciona en esta información, y el gobierno en esas fuentes reconoce la ejemplaridad y la transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI desde su llegada a la jefatura del Estado. Hasta aquí lo que dicen las fuentes oficiales. Además de eso, el Ejecutivo ha estado informado en todo momento de los pasos y decisiones de la Casa Real. Lo han coordinado desde el gobierno siempre el presidente y la vicepresidenta Carmen Calvo. Fuentes próximas a Carmen Calvo consideran que esta decisión fortalece la corona y permite el trabajo constitucional del rey Felipe VI. Estas fuentes próximas a Carmen Calvo creen que con esta decisión se distingue el pasado del presente. Y luego tenemos la opinión implacable del socio de coalición del gobierno, que es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, en un tuit muy duro, ha dicho que la huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un ex jefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida. Por respeto a la ciudadanía, sigue Pablo Iglesias, y a la democracia española, Juan Carlos I debería responder por sus actos en España y ante su pueblo, Aimar. Y respecto a lo que decía María, de si el gobierno iba a modificar o a derogar ese decreto, evidentemente no, sigue con ese mismo tratamiento. Lo que pasa es que no va a ejercer la labor institucional de rey emérito, sino que a partir de ahora será su vida privada, y por tanto el gobierno no tiene que hacer ningún movimiento con ese decreto, porque el tratamiento institucional ya no va a ser ese. Óscar García, reacciones en los partidos políticos muy dispares, empezando por el silencio prácticamente absoluto en el partido del gobierno, el Partido Socialista. Sí, hay respeto, esa es la palabra que más se repite entre la mayoría de los partidos, Aimar, como suele suceder en asuntos de esta importancia. Respeto, dicen fuentes del Partido Socialista, que tienen por esta decisión. El principal partido del Gobierno y del Congreso añade que apoya el trabajo y el compromiso de Felipe VI. Discurso totalmente distinto el de su socio de Gobierno. En Twitter, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, muy duro, dice que la huida al extranjero de un ex jefe del Estado deja a la monarquía en una situación muy comprometida. Una actitud que califica de indigna. Piensan en Podemos, lo acaba de decir Chema Guijarro, su portavoz aquí en Hora 25, que no tendría que haberse movido. Incluso habla de privilegios hacia Juan Carlos de Borbón. Se vuelve a demostrar hasta qué punto este sistema de privilegios es absolutamente absurdo y anacrónico, ¿no? Y por supuesto, desde luego creemos que no es una buena señal a la opinión pública española que la persona pendiente de estas investigaciones salga del país, la verdad. Fuera del gobierno, el principal partido de la oposición, el PP, también dice respeto y apoyo a Felipe VI. Ese es el mensaje. Pablo Casado ha firmado un tuit hace unos minutos donde manifiesta ese respeto y reafirma el reconocimiento a su labor al frente de la jefatura del Estado, la de Juan Carlos I, en la transición, la promulgación de la Constitución o la construcción de un Estado social, democrático y de derecho. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pasado también esta noche por este especial de Hora 25. Respetar las decisiones judiciales, los procedimientos judiciales, insisto, lo hemos respetado siempre y hoy de nuevo lo ponemos encima de la mesa, como no podía ser de otro lugar. También, evidentemente, destacando y reivindicando la presunción de inocencia. Respeto a las decisiones judiciales, respeto también a la presunción de inocencia, pero yo le insisto también en que no podemos olvidar el papel de don Juan Carlos en la construcción de la España democrática, que está ahí
y que es imborrable. Desde Vox, la diputada Macarena Olona no entra en el fondo del asunto, pero sí aprovecha para responder a las reacciones de Podemos diciendo que la izquierda quiere un linchamiento público del rey emérito. El rey se exilia y España se queda con Podemos, ha escrito en Twitter, donde se pregunta por quién doblarán ahora sus caceroladas. Por su parte, fuentes de Ciudadanos también expresan su respeto a la decisión. En línea con el PP, los naranjas trasladan su apoyo a Felipe VI en su compromiso con el buen nombre de la institución que representa, confiando en que sus pasos recientes y próximos contribuyan a la ejemplaridad de la Casa Real. Y el PNV acaba de reaccionar también su portavoz, Aitor Esteban. Irse así, de repente, sin dar cuentas ni aclarar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha hecho, desde luego no es en absoluto aceptable ni es suficiente, y desde luego tendrá que responder por sus actos. Y hay dos partidos, Aimar, que piden retirar el pasaporte al rey. Esquerra Republicana, cuyo portavoz Gabriel Rufián dice que Juan Carlos I no se va, sino que huye de España. También lo pide Izquierda Unida, que se le retire el pasaporte porque la Fiscalía está investigando. Y por último, EH Bildu lamenta que Felipe VI no siga los pasos del emérito y cree que se busca perpetuar la monarquía. Monarquía cuyas noticias siempre han tenido un largo recorrido en la prensa internacional. Imagínense esta noche qué se está diciendo fuera de España, qué se está escribiendo fuera de España. Álvaro Zamarreño, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, cómo se está escribiendo, cómo según va avanzando la noche se va enriqueciendo, digamos, la cobertura de esta noticia histórica. Por ejemplo, el principal portal de noticias de la BBC está abriendo ya con la información sobre el mensaje del rey emérito, y empiezan a llegar titulares más valorativos. Por ejemplo, Der Standard en Austria, el principal periódico de ese país, dice: bajo acusaciones de corrupción el rey de España se exilia. Utiliza específicamente este verbo. La República en Italia, abrumado por los escándalos, abandona el país. Il Corriere: Juan Carlos deja España y su hijo el rey Felipe se lo agradece. O el Fatto Quotidiano, también en Italia: el rey Juan Carlos deja España y se muda al extranjero después de que se abriera una investigación sobre evasión fiscal. Una línea que prolifera en varios medios, la de esa decisión tomada justo cuando se abre una investigación en los tribunales. El principal, o al menos el periódico alemán más prestigioso, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, su web abre con una imagen de don Juan Carlos hablando con su hijo Felipe y dice que su decisión de dejar España por un escándalo de corrupción es una decisión difícil. Lo acompaña con un artículo de estos días pasados en el que titula cómo Juan Carlos sumió a la familia real española en una profunda crisis. En esta misma línea, el Financial Times: la investigación precipita un inesperado epílogo para una figura que fue considerada como un héroe de la democracia española. 10 y 17 minutos de la noche, 9 y 17 minutos en Canarias. Programación especial en la cadena SER. Noticia para los libros de historia: Juan Carlos I